Aragoneses en Madrid, madrileños, muchas gracias a todos por estar aquí en un acto tan importante para el Instituto de Estudios Turolenses, la Diputación Provincial de Teruel. Brevemente, agradezco el papel de la Academia prestándonos el espacio y todo su cariño. Obviamente, por el proceso en el que se encuentra, delegan en nosotros dar la bienvenida. No obstante, agradecemos muchísimo ese gesto. Doy la palabra al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que nos acompaña hoy, señor Felipe Paz. Gracias. Buenos días. Es un placer estar hoy aquí, a mí, como consejero de Cultura del Gobierno de Aragón. Muchas gracias por la invitación a la Diputación Provincial de Teruel, vicepresidente, buenos días, al director del Instituto de Estudios Turolenses, amigo Nacho, y a todas las autoridades que me acompañáis aquí. Es un placer para mí, como he dicho, estar hoy aquí en un acto muy significativo, un acto dentro de toda la serie de actos que se han organizado en torno a la figura de Segundo de Chomón. Por eso quiero felicitar a la Diputación Provincial de Teruel y al Instituto por tan acertada agenda y programación, que parece ser que culmina hoy, o casi culmina, con esta visita o este acto aquí en Madrid. Yo creo que, como decían a los medios, es bueno que la figura de Segundo de Chomón pues, se escuche y se vea fuera de Aragón, se vea en Madrid. La verdad es que no voy a hablar yo de Segundo de Chomón, porque va a haber luego una tertulia en donde nos van a ilustrar de la figura de Segundo de Chomón, pero he de decir que la celebración de este aniversario pues comparte otras celebraciones que desde el Gobierno de Aragón hemos querido hacer, y comparte celebraciones como es el 275 aniversario de Goya, o como es el aniversario de Ramón y Cajal, que tanto del Gobierno de España como desde el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca estamos trabajando en estos 2 años del año Cajal, figura tan importante y tan relevante para la ciencia. Y también pues, con otro aniversario que es el de Félix de Azara, también una persona muy desconocida que tuvo una trascendencia en lo que es la historia del naturalismo y que también queremos reivindicar desde las instituciones. Por lo tanto, pues Segundo de Chomón se codea con estas figuras y por eso hemos querido estar aquí, he querido estar aquí, agradecer la invitación, que la jornada sea muy fructífera y que, bueno, Segundo de Chomón pues fue un precursor del cine actual y como decía Luis en la entrevista que le han hecho, pues un innovador y nunca suficientemente reconocido. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación. Al director de la revista Turia también felicitarle por el monográfico y agradecer a Ejeda la figura de Rafa, que siempre está apoyando la cultura aragonesa a las instituciones y hoy está aquí pues, bueno, pues apoyando este hecho cultural. Por lo tanto, a todos muchas gracias. Ángel González Sinde también por estar aquí y nos ilustrará con la figura de Segundo Chomón, y a todos ustedes por haber acudido a este lugar en un lunes de un mes de enero. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí, es muy importante para nosotros y es un acto importante donde estamos muy arropados porque está Marie Claire, viuda de un grandísimo pintor aragonés, Salvador Victoria, está Santiago Userón, está Carlos Castán, o sea, es que yo no sé si puedo estar mejor rodeado, está José Luis García Mosté, o sea, lo más ganado de los aragoneses que en Madrid están aquí. Y eso también ha sido fruto de esta convocatoria gracias a Ejeda. Doy la palabra a Rafael Sánchez, secretario general de Ejeda, con el que pues, el Gobierno de Aragón organizó los premios Forqué en 2 ediciones, con los que hemos trabajado en tantos proyectos. Se han sumado el desafío Buñuel, un rally cinematográfico que es un importantísimo, y otras muchas cosas. Fue en el mes de junio cuando nos reunimos con él y Ejeda inmediatamente se sumó a esta participación. Si no fuera por Ejeda, no estaríamos aquí. Muchas gracias. Buenos días, consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Aragón,
diputado de Turismo, Diego, y Ignacio, director del Instituto de Estudios Turolenses. Bueno, para nosotros, la verdad, bueno, y buenos días a todos vosotros por estar aquí y acompañarnos. Para Egeda es un verdadero placer poder estar hoy compartiendo con vosotros, sobre todo especialmente con el Gobierno de Aragón. Hace años, como bien has dicho, empezamos a caminar conjuntamente para hacer posible que los premios José María Forqué estuviesen durante 2 ediciones en Aragón. La verdad es que fue una experiencia muy buena para nosotros desde hace mucho tiempo, y la verdad es que trabajar con el Gobierno de Aragón, con Felipe, durante este tiempo y durante ese esfuerzo que hicimos para llevar allí los premios, pues fue, la verdad es que una experiencia que nos ha ligado especialmente a través del tiempo, y yo creo que es lo más positivo cuando institucionalmente encarnas una relación muy fructífera, y en el momento en que nos dijeron que si podíamos estar apoyándonos, pues por supuesto, muchas gracias. Para Egeda, pues hacemos una labor importante, que es la de promover las labores asistenciales para nuestros socios. Entre ellas, estamos especialmente focalizados en los contenidos educativos y en hacer la utilización del audiovisual como una parte de la formación educativa de nuestros jóvenes, de los niños que están ahora en las escuelas, y que estamos seguros que va a ayudar mucho a que el día de mañana se entienda mucho mejor todo lo que es la historia y todas las materias gracias al apoyo del audiovisual. Y en este aspecto, este acto hoy especial toma especial relevancia para nosotros porque forma parte de esa política que nosotros queremos tener de promoción, con lo cual hacer esto aquí en la Academia, a la que quiero agradecer también su involucración, que cuando hablamos con la Academia, con Ana, fue maravilloso encontrar un punto de encuentro muy rápido, y además hacerlo en este entorno con todos vosotros aquí, pues nos llena de orgullo, como digo, y satisfacción poder compartir con todos vosotros este momento. Muchas gracias por todo, y desde luego Aragón, la Diputación de Teruel, siempre tendrá Egeda para todo lo que necesite. También quiero aprovechar para agradecer la presencia de los 3 contertulios, que yo creo que nos vais a enriquecer muchísimo hoy, tanto Ángeles González Ine, a la que conocemos desde hace mucho tiempo, especialmente en la época que fue ministra de Cultura y que muchas veces tuvo que aguantarnos, a Fernando Rodríguez Lafuente y a Luis Alegre. Muchísimas gracias, y gracias a todos. Palabra para cuando unos premios por Teruel. Ya lo has puesto votando, pues tengo obligación. Sin más, vamos a enumerar un poco los actos que tenemos hoy, como es este resumen de un año en torno a Segundo de Chomón, que comenzó con un cineclub, con diferentes publicaciones, no solo monográficos de la revista Turia, que recibirán todos a la salida, sino también un monográfico de la revista Caviria, que es una revista muy humilde que nace de un cineclub de Teruel, que yo creo que también tiene un mérito extraordinario, precisamente del Cine Maravillas de Teruel. Hay que citarlo porque durante muchos años lo ha estado financiando a pulmón, y creo que eso es impresionante, que se sigan manteniendo ese tipo de cosas. Ha pasado a ser una publicación del Instituto de Estudios Turolenses. Hemos publicado una nueva biografía de Segundo de Chomón, de Iván Núñez, mostrando pues algunos detalles llamativos en cuanto a su trayectoria, principalmente que su paso por Teruel fue mucho menor del que nos hubiera gustado a todos los turolenses, pero las cosas son así y hay que reconocerlo. Un cómic que aparecerá ahora en primavera, precisamente para una difusión mayor de la figura de Segundo de Chomón, ese acto que llevamos a Teruel, que ahora está rodando, itinerando por otras localidades de la provincia, con una exposición que ha comisariado Julio Sánchez Millán, presidente de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, y la idea, por supuesto, es intentar que el nombre de Segundo de Chomón esté en todas las agendas. Yo sé que los expertos en cine obviamente lo tienen muy presente, pero también sé que es necesario impulsarlo desde casa para que el nombre esté en todos los lugares, y la obligación de la Diputación Provincial pues estar aquí precisamente mostrando lo que es Chomón, mostrando lo que fue Chomón y lo que sigue siendo en cuanto a los efectos especiales se refiere, y a tantas otras cosas. Tendremos una mesa redonda moderada por Luis Alegre, turolense, del Echago. Yo creo que todo el mundo sabe que es de Teruel, que es del Echago, donde pues Fernando y Ángeles, como hemos dicho, le acompañarán. Después pasaremos a presentar el monográfico de la revista Turia, con Raúl Carlos y de nuevo con Ángeles, y finalmente podremos ver un espectáculo audiovisual con la obra de Chomón de fondo, pero también con obra nueva de José Ángel Guimerá y Cristina Vilchez, acompañados por Roberto Sánchez, que nos dará una breve descripción
de las notas que no hayan salido a relucir previamente sobre la figura del segundo de Chomón. Cerrará el acto el diputado provincial de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial de Teruel, y espero que todos disfruten mucho y que no se vayan de aquí tanto sin la revista Turia como sin la revista Cabería, y con la sensación de que estamos muy agradecidos de poder estar hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las instituciones y personas que habéis hecho posible este acto y en general los actos del 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón. Gracias especiales a ti, Nacho Escuín, que fuiste quien me invitó a moderar y participar en este acto. Y bueno, un placer estar aquí rodeado de dos grandes personalidades del cine y de la cultura en España, como son Ángeles González Sinde y Fernando Rodríguez Lafuente. Ángeles González Sinde, escritora, novelista, guionista, cineasta, presidenta de la Academia de Cine que fue, ministra de Cultura, y Fernando Rodríguez Lafuente, escritor cinematográfico, autor de un montón de libros muy interesantes relacionados con el mundo del cine, pero también gestor cultural, director del Instituto Cervantes, director general de libros, archivos y bibliotecas, en fin, gran cinéfilo. Los dos son grandes cinéfilos y me parece que son dos personas muy adecuadas para celebrar la figura insólita de Segundo de Chomón, que a mí me gustaría contextualizar dentro de algo que en Aragón celebramos mucho, y es este misterioso idilio que hay en Aragón con el cine desde el principio de los tiempos. Hay circunstancias muy llamativas, como por ejemplo que la primera película española que se conserva es Salida de Misa de 12, El Pilar de Zaragoza, y luego la relación de cineastas fundamentales de la historia del cine español y mundial que han nacido en Aragón es completamente asombrosa y lleva a la perplejidad, porque en Huesca nacieron Julio Alejandro, el guionista de algunas de las mejores películas de Luis Buñuel y Carlos Saura; en Zaragoza y provincia, Florian Rey, José María Forqué y José Luis Borau; y en Teruel, entre otros muchos, Luis Buñuel, nada más y nada menos, Antón García Abril, músico, Javier Navarrete, músico también extraordinario, y por supuesto Segundo de Chomón. Además de que en Aragón siempre ha existido una gran cinefilia, además de que Aragón ha sido tierra de rodajes de películas muy importantes a lo largo de las tres provincias. Y claro, es muy llamativo, por ejemplo, en el caso de Teruel, que es un lugar del mundo, del planeta, tan a veces arrinconado y olvidado, pues que nacieran gente como Segundo de Chomón y Luis Buñuel, por decir dos de las personalidades indiscutibles, ¿no? Que dos gigantes del cine mundial fundamentales en la historia del cine hayan nacido en Teruel, pues es algo realmente misterioso. Yo me acuerdo que, claro, porque siempre hemos celebrado y hemos presumido de esa fecundidad de Aragón y particularmente de Teruel relacionada con el cine, pero nunca nadie ha sabido explicarlo, pues porque yo creo que el reparto del talento por el mundo es completamente caprichoso, ¿no? Pero un día, comentando esto con Vigas Luna, que era catalán, pero que tenía muchas vinculaciones con Aragón, entre otras cosas porque su mujer era de Zaragoza, me acuerdo que me dijo lo más afortunado que he oído yo para explicar esta relación, este idilio de Aragón con el cine. Me dice, es que para llegar lejos en un mundo tan complicado como el cine hay que ser muy testarudo. Entonces jugó con el cliché de la obstinación aragonesa y digo, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Que por cierto es un número maravilloso y le doy la enhorabuena a Raúl Carlos Maicas una vez más por esta fantástica exhibición que han hecho en Turia. Hay un dato que yo no sabía, y es que en 1925 se publicó un libro que se llama Las películas españolas, uno de los primeros libros donde se hablaba de la historia del cine español, y hablaba de Chomón como un tal Chomón en 1925, o sea, 4 años antes de que muriera Chomón. Me parece muy revelador porque eso indica que Chomón en su tiempo era muy conocido pues, por los
por los cineastas, tenía un gran prestigio dentro del mundo del cine, pero no era alguien conocido ni siquiera para los historiadores. Entonces, eso, la verdad es que esa especie de olvido, de ignorancia, le acompañó durante muchísimas décadas. O sea, únicamente historiadores como Carlos Fernández Cuenca, por ejemplo, que se reivindica también en la revista Turia, lo tenían en cuenta y eso hizo que George Sadoul, por ejemplo, pues también se interesara por la figura de Chomón. Pero realmente hasta el centenario de la muerte, del nacimiento de Chomón, en 1971, Segundo de Chomón era alguien completamente maldito, ¿no? Pero es verdad que desde entonces pues, se ha reivindicado y celebrado su figura, ha habido un montón de libros, de investigaciones. Sin embargo, me da la impresión de que sigue siendo una figura que conocen los cinéfilos y no todos los cinéfilos, que conocen los expertos, los especialistas, los historiadores, los estudiosos. Pero creo que actos como este y todo lo relacionado con Chomón son muy importantes para proyectar su imagen entre un público que no lo ha tenido fácil para conocerlo, ¿no? Entonces, me gustaba introducir esto así porque me parece que es importante. Gracias a un gran amigo que tuve en mi adolescencia, primera juventud, que fue Manuel Rotellar, que era un gran experto, erudito, historiador, y que fue el primero que me habló de Chomón. Y claro, lo primero que me llamó la atención cuando me habló de Chomón, yo, como ha dicho Nacho Escuin, nací en Lechago, pero viví mi infancia, buena parte de mi infancia y adolescencia en Calamocha, Teruel. Y lo primero que me dijo Manuel Rotellar es la madre de Segundo de Chomón era de Calamocha. Entonces, claro, eso ya te vienes arriba. Y claro, independientemente de que Segundo de Chomón estuviera más o menos tiempo en Teruel cuando nació, es que sus raíces turolenses fundamentalmente proceden de que su madre era de Calamocha, o sea que desde ese punto de vista es indiscutible. Y a partir de ahí, pues como en el caso de Buñuel, ¿no? Pues te sientes como orgulloso de gente que han respirado el mismo aire que tú, ¿no? Y me parecía pues insólito que dos gigantes de esa talla pues hubieran nacido en la provincia de Teruel. Y a partir de ahí pues me fui interesando por su figura. Y a mí me gustaría que en el caso de Ángeles y en el caso de Fernando nos contaseis cómo llegasteis al descubrimiento del Segundo de Chomón, porque, insisto, no es fácil llegar a una figura así y me gustaría que nos contarais vuestra experiencia. Gracias. Hola, buenos días. Y bueno, gracias a todos. Estoy sorprendida de la capacidad de convocatoria que tiene Segundo de Chomón, ¿no? Un lunes de enero a las 10:30 de la mañana. Yo creo que descubrí a Segundo de Chomón porque hubo un momento en el que yo tuve un proyecto un tanto loco de hacer una película sobre un explicador, que el protagonista fuera un explicador, es decir, uno de los que durante la época del cine mudo, en las salas de cine, pues con un puntero, un bastón, iba explicando a los espectadores lo que ocurría para que pudieran seguir mejor ese lenguaje completamente nuevo que era el del audiovisual, ¿no? Y mi historia era un explicador, pues que viene el cine sonoro y se va a quedar sin trabajo y entonces pues quiere oponerse al progreso, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues para documentarme y demás empecé a leer sobre, por supuesto, sobre el cine mudo. El cine mudo ejerce una fascinación a cualquiera que se acerque. Lo cuenta muy bien Bernardo Sánchez, ¿no? En el texto de... Bueno, primero el Cartapacio me ha encantado. Me han gustado mucho todos los textos, son utilísimos, son interesantes, están llenos de reflexiones pertinentes también para el cine de hoy. De eso ya hablaremos luego, si quieres, brevemente. Y también me gustan mucho los relatos de ficción, la verdad, me gusta. Confieso que lo primero que leí del Cartapacio es el cuento de Conget, de José María Conget, que es un autor que a mí me encanta. Y luego lo último que leí es el de Castellote, que me ha gustado muchísimo también.
Y entre medias de toda esa ficción, porque al fin y al cabo, para lo que trabajaba Segundo de Chomón y para lo que trabajamos todos los que hacemos cine y contamos historias, bueno, es para contraponer o enriquecer la realidad con la ficción, y esos dos cuentos lo demuestran, ¿no? Cómo son complementarios a los trabajos académicos. Pero en cualquier caso, la fascinación que produce sobre cualquiera de nosotros el cine mudo, pues es muy grande, ¿no? Porque tiene algo de que yo llamaría pureza, ¿no? Y tiene también esa, por una parte, libertad de quien explora un territorio ignoto, ¿no? De ser un pionero. Y luego la belleza de esas películas, ¿no? Y de esos rostros y ese misterio intangible, inexplicable, invisible que está ahí detrás de lo que vemos. Y luego, siendo presidenta de esta academia, Jordi Sabatés hizo ese espectáculo con el que él divulgó también mucho Segundo de Chomón, porque toca el piano con composiciones que él ha hecho, que él hizo expresamente para las películas de Segundo de Chomón, y yo creo que llegó a hacerlo incluso no sé si en la Filmoteca, en el Teatro de la Zarzuela, pero en fin, que le he escuchado diferentes veces ese concierto con las películas, y ese sería mi primer contacto, que digamos que es un descubrimiento que queda contigo para siempre, ¿no? El descubrir el cine mudo, pero además el cine mudo de alguien, como tú decías, que tiene algo que ver con el lugar donde tú llevas tu vida, sin caer en patriotismos ni nada por el estilo, pero sí que te llega más, ¿no? Porque dices, bueno, alguien en unas condiciones para mí reconocibles generó todo esto. Como de mi familia, o sea, Fernando. Bueno, buenos días. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la Academia por acogernos. El primer contacto que tuve con la obra de Chomón fue hace 33 años en este momento, porque en la Fundación Ortega y Gasset teníamos un programa para formar a profesores norteamericanos de historia, de literatura, que daban en español también, ¿no? Entonces hicimos un manual que lo publicó Cátedra, y a mí me tocó la parte del cine. Y investigando, claro, los comienzos a partir del cine español, lógicamente, ¿no? Y habíamos sacado ya un libro de Oppelwell que se llamaba El cine después de Franco, en Cátedra. Y como me tocó la historia del cine español, pues empecé desde el principio. Y ahí fue donde descubrí la figura de Jimeno y sobre todo de Segundo de Chomón, que me fascinó desde el principio. Tengo que felicitar a Raúl porque el número, como habéis dicho, de Turia es extraordinario, y además es extraordinario por un motivo, porque se va a quedar como un referente, ¿no? Es decir, va a haber un antes y un después de los estudios y de la investigación sobre Segundo de Chomón con el número de Turia, ¿no? Hay otra anécdota también con Segundo de Chomón bastante curiosa, y es que la primera película que yo vi en mi vida siempre que te preguntan estas cosas a veces, fue Napoleón. Y bueno, oye, tú eres un ridículo y tal. No, es una cosa más doméstica, es que mi padre nos pasaba películas por la noche, las alquilaba en Malasaña, en un sitio que se llamaba Pate Baby, y claro, eran películas mudas antes de la televisión, y por las noches, muchas noches, pues veíamos películas. Y recuerdo que la primera película que vimos, que tenía unos cuantos rollos, aunque la íbamos viendo como si fuera una serie de televisión ahora, era Napoleón, y después descubrí que Segundo de Chomón fue una de las grandes figuras, aunque no se llevó al final muy bien con Gans, pero fue una de las grandes, su penúltima aportación, me parece, antes de El negro que tenía el alma blanca de Benito Perojo, ¿no?
Y después hay una cuestión que, repasando toda la bibliografía y los artículos, insisto, espléndidos, tanto como bien decía Ángeles, desde el punto de vista de la creación, como la documentación, la investigación, porque está prácticamente todo, pero bueno, ellos ya lo dirán ahora en la presentación. Hay una cuestión que a veces se repite y que por ejemplo, claro, dices, bueno, sí, el hotel eléctrico hay que dar un paso más, ¿no? Porque una de las conclusiones de todas las investigaciones, y yo creo que de la revitalización y proyección de la figura de Segundo de Chomón sería efectivamente, y lo cuenta muy bien Agustín Sánchez Vidal, y lo contó Tarrás, y lo contó también Minguez Batllori, todos los grandes que han hecho sobre libros extraordinarios. Pero hay una cuestión que dices, sí, bueno, es efectivamente la gran diferencia de Segundo de Chomón con Méliès es que Méliès es más, digamos, teatrero y Chomón es esencialmente cinematográfico, si eso se puede explicar, ¿no? Bien, eso está bien. Después que se pasa, es verdad, también de un cine grotesco, de un cine circense, a una voluntad de narración, que podemos hablar de eso porque es fascinante desde ese punto de vista, y lo digo como filólogo, más o menos como una gramática de la imagen, y es los albores, como también decía Ángeles. Pero la clave es que, a pesar de todo eso, el hotel eléctrico, pues es una obra maestra, y habrá que seguir repitiéndolo. Es como si dijeran, bueno, hombre, ya está bien de Concervantes solo hablar del Quijote, ya, claro, pero no vamos a hablar del Persiles. Es decir, entonces, en este sentido, yo creo que eso hay que seguir subrayándolo, porque a veces en el mundo de la investigación dices, bueno, como esto ya está muy trillado, ahora el gran descubrimiento es otra fascinante, que es L'Héros de Campruna, ¿no? Que me parece fascinante, o sea, pero yo creo que esa es lo cenital de la obra de Segundo de Chomón. Independientemente de eso, podemos hablarlo ahora, de esa cuestión de búsqueda de la narración, ¿no? Con una cuestión importante dentro como se señala, precursor del surrealismo, con esto de lo que se llama el cine incoherente, que es muy interesante, una especie de arqueología del surrealismo. Y después hay una cosa que me ha interesado siempre mucho y que tiene que ver tangencialmente con Chomón, pero que también recorre el cine español, que es la relación de escritores y cineastas en estos años. Porque es fascinante, porque hay un rechazo absoluto al cine, absoluto. Y la única generación, la primera generación, eso que se llama la Edad de Plata en la historia de la cultura española, que son las tres grandes generaciones entre 1898 y el 36, que son la del 98, la del 14, que es la de Ortega, Azaña, Marañón, Pérez de Ayala, y después la del 27, ¿no? Claro, la primera que se interesa por el cine, como sabéis, y ya lo dice Alberti en el poema, es la del 27, que es el famoso poema de Alberti, yo nací, perdonadme, con el cine, como diciendo, oye, dejad ya esto, que esto es más interesante que lo que estáis pensando. Hay cosas de Unamuno y de Baroja terroríficas sobre el cine, pero de Virginia Woolf también. Sí. Y traía una cosa, luego sí, de Francisco Ayala, en su gran libro, que es el primero prácticamente, que es Indagación del Cinema, de 1929, cuando habla de lo que verdaderamente va a ser el cine. Y eso es sorprendente, y ahí, claro, realzando todo esto, realzas la figura del Chomón, porque cuando empiezas a excavar en estas cosas, terminas en lo que, para decirlo en términos de Alejo Carpentier, si pudiéramos titular esto, podríamos decir cine español, viaje a la semilla. Y estamos viajando a la semilla del cine español. ¿Te importa? Has contado algo antes de una reflexión de Vigas Luna, ¿no? Sobre por qué en Aragón se han dado tantos cineastas, y sobre todo tantos cineastas muy concretos, ¿no? Con una personalidad muy fuerte, con un estilo muy propio, muy personal, muy libre, ¿no? Y yo creo que además de, por supuesto, tener determinación o nacer en un entorno en el que la naturaleza no es siempre favorable, sino que llega a extremos de temperatura o de paisaje o de ese tipo de consideraciones que a lo mejor un antropólogo, un etnólogo podría hacer, nosotros solo como podemos hacerlo como, por lo menos yo como aficionada a inventar.
y a especular, que quizás esa tierra sí te da una determinación y hay que tener mucha perseverancia para conseguir objetivos y está en la cultura, digamos, popular, pero hay algo que también es, o quizá tanto, tan importante o más que ser perseverante y testarudo, que es ser libre, ¿no? Y yo, gracias a Miguel Santes Mases, que está hoy aquí, en los últimos años, pues estoy yendo a Teruel con frecuencia, al Bajo Aragón, porque estamos desarrollando un proyecto, una película que Miguel va a rodar en Belmonte, en la zona de Alcañiz, y entonces pues cada tantos meses vamos allí a reescribir nuestro guión o a... yo ya, bueno, he llegado a escribir una novela que ocurre en esa zona, ¿no? En esas comarcas, de tanto que me ha gustado y que me ha atrapado Teruel. Y a partir de ahí pues me ha atrapado mucho Teruel, ¿no? Ya hablaremos más tarde también cuando hablemos de la revista, la importancia o la singularidad de que la revista Turia esté anclada allí, pero me parece que ser libre es muy importante como cineasta y que tal vez sí que hay algo en la tradición o en la cultura de la clase media o pequeña burguesía o de la propia, seguramente esté en la historia de Aragón, que yo no conozco, pero esa permiso para ser libre, ¿no? Para pensar de otra manera. En ese sentido me ha interesado mucho, siempre me es muy útil y aprendo mucho cuando leo estos artículos académicos y puedo ver que muchos de los problemas, y aquí está Rafa de Ejeda, es un pequeño consuelo por una parte, pero también una manera de aprender de las experiencias de los demás, que el cine mudo ya estaba muy constreñido por los presupuestos y muy constreñido por el éxito del público, ¿no? En ese sentido, Chomón es un cineasta cuya biografía, él toca todos los géneros. Eso me parece muy interesante, él toca todos los géneros, o sea, es que él hace zarzuelas, rueda zarzuelas, documentales, películas más narrativas, películas más visuales, entonces eso es muy bueno porque en cada caso, y además con giros muy rápidos, en muy pocos años el mercado cambiaba, la tendencia cambiaba, los espectadores se veían impelidos a ver otra cosa y te ibas al garete, ¿no? Y de ahí vienen sus mudanzas de un país a otro, ¿no? Cuando está en Italia, que por fin tiene un contrato buenísimo en Turín, pero llega la Primera Guerra Mundial y lo que era una de las máximas potencias de cine en ese momento, porque también es importante en fin, recordar que Europa era la gran potencia del cine en la época del cine mudo y que es con la transición tecnológica al sonoro cuando se pierde esa hegemonía de los grandes estudios, de Pathé, de Gaumont, de los estudios escandinavos, de los estudios italianos, de los estudios, por supuesto, los daneses, los rusos, y ahí se pierde completamente con el malvado Edison, ¿no? Y por supuesto con la piratería en el mundo, en el cine mudo era muy grande, ¿no? Y todos esos traspiés o todos esos vaivenes de su carrera tan intensa, tan intensa, y esa capacidad de rearmarse cada vez, pues a mí me han interesado mucho, ¿no? Saber que la biografía de un cineasta no es el resumen que leemos de una página, sino que, en fin, que son años en los que hay de todo, en 12 meses cabe de todo. También me gustó mucho descubrir eso, yo no lo sabía, que fue su mujer, Julián, su pareja, quien le descubrió ese mundo, ¿no? Que él era delineante, trabajaba en la compañía transatlántica en Barcelona, y fue en un viaje a París cuando conocí a Julián, y Julián Mathieu, se dedica a colorear fotogramas. Las mujeres estaban muy presentes en la industria de la postproducción, diríamos, en aquel momento. Y le descubre este mundo, o sea que realmente todo la peripecia, la biografía, el trabajo de Chomón
tiene un reflejo muy grande en el cine de hoy. Y también me hizo pensar mucho en ese libro para mí maravilloso de Pere Gimferrer, que se llama Cine y Literatura, en el que él habla de esas posibilidades que se abrieron con el cine, que era el camino, él lo llama el camino de Méliès, pero para nosotros el camino de Chaumont y el camino de Griffith, y como el que se impone y triunfa es el camino de Griffith, pero muchas veces uno piensa qué distinto hubiera sido el cine si hubiéramos perseverado en el camino de Chaumont y no en el de Griffith, ¿no? A propósito de Miguel Santos Mases y de la película que estáis proyectando, que otra categoría son los cineastas hijos de aragoneses o aragonesas, porque la madre de Luis García Berlanga era de Rubielos de Mora, por ejemplo, ¿no? De la provincia de Teruel, o el padre de Isabel Peña, la guionista de las películas de Sorogoyen, es de Oliete también, de la provincia de Teruel, y otros muchos. Pero es verdad lo que has dicho, Ángeles, es que entre las grandes personalidades creadoras de Aragón hay un punto que hay muchos muy libres, muy atrevidos, muy innovadores, muy visionarios, porque claro, podemos hablar de Goya, por ejemplo, ¿no? O del propio Santiago Userón, que esta mañana nos acompaña, ¿no? En el mundo de la música, o sea, gente que ha marcado un punto también de inflexión y que tiene ese punto de audacia, de originalidad y de personalidad arrebatadoras. Tampoco tenemos mucho tiempo más para la charla, porque hay otras cosas, pero sí que me gustaría que los dos me hablarais de cuál creéis que es la gran aportación de Segundo de Chaumont a la historia del cine, si tuvierais que quedaros con algo que le distingue por encima de cualquier otro cineasta. Pues mira, citando otra vez a la revista y el espléndido artículo de Manolo Gutiérrez Aragón, cuando dice que se plantea la duda, es el momento, lo señalaba Ángeles ahora un poco, la duda entre el realismo y la ilusión pura y libre, ¿no? O sea, el cine tenía como dos caminos que podían ser esos. Ahí Buñuel cuenta en sus memorias, en Mi último suspiro, como cuando hace la programación en la residencia de estudiantes de Cineclub que monta, ¿no? Y que había tortas por ir todos los sábados, y que incluso el propio Ortega, que no escribió sorprendentemente muy poco de cine, pero en una de las salidas, cuenta Buñuel en Mi último suspiro, que dijo: mire Buñuel, la verdad es que después de estas cosas que usted nos pasa, si yo fuera más joven me dedicaría al cine. Y entonces ahí recordar que traía las películas estas de realismo poético francés, y esas son las dos vías, ¿no? Entonces si quieres, para responder a tu pregunta, lo fascinante de Segundo de Chaumont es que supo, en un momento en el que no estaba muy claro hacia dónde iba a ir el cine, o qué línea se iba a marcar, que iba a ser la de realismo, lógicamente, él intuyó las dos. Y eso me parece fascinante. Es decir, no es, tal vez también por esa especie de personaje poliédrico que hace hasta cine, señalaba Ángeles, todos los géneros, hasta cine hasta de animación. E incluso El sueño, que me parece que es en La casa encantada, que es como con marionetas, que parece el teatro no japonés, es una cosa que seguro que lo conocía después de las japonerías que había en ese momento. Me parece fascinante. Entonces, a mí me parece terriblemente moderno, inconscientemente moderno quizá para él, porque uno no sabe que es moderno, y sería patético que lo supiera, ¿no? Pero el ser un híbrido de las dos gramáticas, para decirlo en cursi, de las dos gramáticas que en el cine se iban a instalar. Y eso me parece y en el cine español, por supuesto, esto es absolutamente desconocido. Sí, la gran dicotomía o el gran dilema que nos planteamos siempre, y para mí como guionista es un lastre terrible, la trama, ¿no? Entre la trama y el estilo, él enseña un camino en el que, por supuesto, la trama sin estilo es lo que demuestra Chaumont, no tiene ningún valor, y que hay que pensar primero en imágenes y después en trama, ¿no? Para mí esa es su gran enseñanza y y de lo que todavía seguimos
aprendiendo. Fíjate, cuando estaba viendo el sueño de la excursión incoherente, hay un momento en que está durmiendo la silueta de la mujer, ¿no? Está durmiendo y se mete no me acuerdo ahora lo que es, si es una mariposa, un animal se mete por la boca de ella, que eso está en la serie de David Lynch, en el último Twin Peaks, que es un capítulo totalmente, es un episodio como completamente, claro, es de Segundo de Chomón, de Buñuel a David Lynch, pero es exactamente la misma idea, ¿no? La mujer que duerme y este animal se introduce por su boca mientras está respirando y eso genera otro paso adelante en la historia y eso es completamente, en fin, esa fusión que tú decías de trama y estilo, eso es magistral y es una lección que sigue siendo, la dificultad y el dilema de hacer cine, ¿no? A los alumnos les cuento que el cine, de acuerdo a lo que señala David Lynch, que el cine todavía es muy deudor de la literatura y que no ha encontrado, para decirlo así, su ser interior. Es decir, el cine todavía se plantea, por esa historia que estamos hablando de Griffith y demás, que es estrictamente la narración. Y ahora, que además, a diferencia de otros momentos de la historia del cine, el cine estéticamente es muy conservador, ves todavía con mayor diferencia y con mayor modernidad este tipo digamos, de atrevimientos, ¿no? o de investigación. Efectivamente, en una excursión incoherente, que fíjate desde el año 1909, ¿no? Bueno, estás viendo El perro andaluz cuando la mano sale de... Yo había apuntado huevos, bueno, lo de que los huevos se conviertan en ratones es verdaderamente magistral. Que el salchichón sea gusanos, que a veces lo es, como saben, tengan cuidado, pero que salgan gusanos del salchichón, o que el pastel sean larvas, además de una repugnancia verdaderamente física, da una fascinación en cuanto a la imagen verdaderamente memorable, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el hotel eléctrico estaba viendo el correo electrónico. No, lo digo, mirarlo otra vez. Hay una escena que parece que es el correo electrónico, que estás enviándolo, ¿no?, al correo electrónico. Se decía que Borges con la biblioteca de Babel había inventado Internet, y es verdad en cierto sentido, y ves aquí algunos hallazgos que probablemente sean, pues eso, la pura imaginación, como decir, y efectivamente de una libertad absoluta. Buenos días y gracias a todos por acudir esta mañana de enero a nuestro homenaje para reivindicar la valía y el interés del trabajo fílmico de un pionero de proyección universal como fue Chomón. Como ya sabéis, muchos de los aquí presentes, quienes hacemos la revista Turia, nos sentimos en Madrid como en casa. Desde hace tiempo es un placer acudir habitualmente a esta gran ciudad para dar a conocer nuestro trabajo de fomento de la lectura y la creatividad, de impulso a la investigación y la divulgación, de análisis de la actualidad cultural y de sus principales nombres propios. Como sabe Ángeles, muchos han sido los espacios que han albergado nuestros eventos, desde la Biblioteca Nacional hasta el Instituto Cervantes, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo en esta Academia de Cine. Y ya tocaba, porque el cine y directores como Buñuel, Carlos Saura, José Luis Borau y hoy Chomón han venido protagonizando varios monográficos de nuestra revista. Por eso, dar a conocer hoy Turia en la sede de la Academia, haceros partícipes de nuestro homenaje colectivo al cineasta turolense, es una oportunidad que nos anima y estimula a seguir trabajando. Creo que nada mejor que empezar dando las gracias, en primer lugar, a todos los que estáis hoy aquí por haber respondido a nuestra invitación. Sin duda, la presentación de cada nuevo número de Turia es un día muy especial para los que amamos la cultura. Quisiera también dar las gracias a Ángeles González Sinde. Es un privilegio contar contigo un día como hoy
en el que la revista Turia se presenta por primera vez en la Academia, una entidad que conoces muy bien, por cuanto tu padre fue fundador y primer presidente, y tú registe también los destinos de esta casa, de esta entidad durante varios años. Por tanto, nadie mejor que una escritora, guionista y directora de cine como tú para presentar una entrega de Turia que vincula cine y literatura. Nunca olvidaré, querida Ángeles, tu excelente colaboración en el monográfico que, con motivo de los 25 años de Turia, dedicamos a Buñuel. En aquel texto nos recordabas cómo el cine está condicionado más que ninguna de las otras artes por la industria. Decías que el artista debe no solo ejecutar su proyecto, sino ejecutarlo de acuerdo con unas muy determinadas reglas de juego, unos materiales, unos lienzos, que no son siempre los soñados, no siempre los adecuados, sino apenas los disponibles. Esa fue siempre la honesta actitud de Buñuel ante el trabajo cinematográfico, y así lo fue también la de Chaumont. En ese capítulo de agradecimientos hay que referirse, por supuesto, a quienes han hecho posible este acto. Tengo muy claro que sin el respaldo de la Academia de Cine, de EGEDA y del Instituto de Estudios Turolenses, este justo y necesario homenaje a Chaumont no habría tenido lugar. Gracias, pues, a los representantes de estas entidades que se encuentran hoy con nosotros, como el diputado de Cultura, Diego Piñeiro, y el director del Instituto de Estudios Turolenses, Nacho Escuín, y también, como no, al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Fazi. Gracias también, y con mayúsculas, al Ministerio de Cultura, aunque por compromisos previos de agenda hoy no haya podido estar con nosotros su directora general del libro, sí que ha atendido nuestra petición y sí que ha sumado sus recursos para hacer posible, una vez más, el milagro de Turia. Quiero decir que en representación del Ministerio se encuentra hoy con nosotros Jesús González, subdirector general adjunto de la Dirección General del Libro. Como bien sabéis, vivimos tiempos duros, extraños y muy complicados para todos y para casi todo. La revista Turia creemos que en esta época incierta en la que el coronavirus nos ha puesto en graves dificultades como sociedad, ha sido y es importante seguir demostrando con hechos que la cultura no se rinde, que continuamos peleando por ofrecer buenas lecturas a buenos lectores, que seguimos redescubriendo a creadores como Chaumont y fomentando también, como podréis comprobar en este número, la narrativa, la poesía, el ensayo, la crítica y la conversación inteligente con los protagonistas de nuestra cultura. Esta mañana, quienes hacemos Turia hemos vuelto a Madrid y tras un año de trabajo nos enorgullece compartir con todos vosotros el resultado. Un monográfico de cerca de 200 páginas dedicadas a glosar, analizar, divulgar y ficcionalizar la personalidad y la obra de ese turolense universal que fue Segundo de Chaumont. Dado su carácter interdisciplinar y la calidad de los colaboradores que participan en la iniciativa, creemos que el monográfico de Turia contribuirá a lograr una doble finalidad. En primer lugar, confirma la vigencia y el interés de la labor cinematográfica de Segundo de Chaumont, pero junto a ese objetivo se imponía una segunda y más importante y novedosa tarea, la de profundizar en los vínculos entre cine y literatura a través del cine pionero de Segundo de Chaumont. La idea, por tanto, ha sido la de brindar una mirada más original sobre el personaje y la obra. El reto era hacerlo más allá de la erudición y de la especialización. Y para conseguirlo, varios de los colaboradores aportan textos creativos inéditos, un relato, una aproximación personal, etcétera, que permiten otra lectura más actual y diferente sobre el trabajo de Chaumont. Son textos que demuestran también los vínculos entre cine y literatura. Y por último, que estimulan la creatividad narrativa contemporánea a partir del cine surgido a principios del siglo XX. Por tanto, y atendiendo al perfil de nuestros colaboradores, la propuesta de Turia aspiramos a que logre alcanzar el objetivo de ofrecer nuevas y rigurosas aproximaciones en torno a Chaumont,
su personalidad y su trabajo fílmico, así como contribuya a recrearlo y ficcionalizarlo literariamente. El monográfico de Turia sobre Segundo de Chomón ha sido coordinado por Amparo Martínez Herranz, profesora titular de Historia del Cine en la Universidad de Zaragoza. Lo integran textos inéditos elaborados por 22 destacados estudiosos y especialistas en su obra, así como por escritores de diferentes procedencias y siempre vinculados al mundo del cine. Ha sido un lujo y un privilegio trabajar con todos ellos y por eso me gusta agradecer públicamente la contribución de historiadores del cine como Agustín Sánchez Vidal o Joan Minguet Batllori, ambos grandes especialistas en Chomón, y también hemos contado con otros estudiosos como Fernando Sanz, Daniel Sánchez Salas, Bernardo Sánchez o Roberto Sánchez, con el director de la Filmoteca Española, José Chozardán, con las conservadoras de la Filmoteca de Cataluña y de Zaragoza, con el director de cine y escritor Manuel Gutiérrez Aragón, y con escritores cinéfilos como Irene Vallejo, Luis Alberto de Cuenca, Vicente Molina Foix, José María Conjet, Ana Alcolea y Antón Castro. Por supuesto, no podía faltar la aportación turonense en este monográfico, de ahí que hayamos contado con Gonzalo Montón, actual director de la revista de cine Caviria, que os entregaremos también al finalizar este acto, y con la capacidad creativa del escritor Antonio Castellote y de la ilustradora Eva Cortés, que ha elaborado 11 magníficas imágenes vinculadas al universo de Chomón. En un día como hoy, y teniendo en cuenta que también está con nosotros Fernando Rodríguez Lafuente, director de la mítica Revista de Occidente, me gustaría hacer unas breves reflexiones sobre las revistas culturales, sobre su presente y su porvenir. Y es que tras casi 40 años de trayectoria, quienes hacemos Turia seguimos siendo optimistas. Nunca ha sido fácil nuestra tarea, pero más allá de la dictadura de las grandes cifras, de las abrumadoras audiencias, de la mercantilización que todo lo corroe, de la eterna precariedad económica que padecemos, estamos absolutamente convencidos de que hay vida para las revistas culturales en español. No somos una especie protegida, pero deberíamos serlo. Tampoco merecemos ser catalogadas como una fórmula en vías de extinción. Al contrario, hay presente y hay futuro si las revistas conseguimos ofrecer buenas lecturas a buenos lectores. Seremos pocos, pero suficientes como para no rendirnos. Ese es y ha sido siempre el reto de aventuras tan milagrosas como la nuestra: hacer frente a la barbarie. No es fácil, más bien al contrario, mantener la esperanza, pero la tarea de estimular la creatividad y la cultura en sociedades libres, bien merece la pena. Turia, como sabéis, es una revista que desde 1983 lleva haciendo cultura universal desde Teruel. Cuando la fundé, no podía imaginar esta longevidad milagrosa. Máxime teniendo en cuenta que nuestra sede se encuentra lejos de esas dos grandes capitales del mundo editorial español, que son Madrid y Barcelona. Pero tengo muy claro que no habríamos llegado hasta aquí, hasta nuestras más de 38.000 páginas y nuestros más de 1.000 autores publicados, sin el apoyo y la complicidad de quienes escriben e ilustran nuestras páginas, de quienes nos leen y nos financian. Sin duda, con Turia se ha hecho camino al andar. Se ha conseguido visibilizar a Teruel, a Aragón, en el mapa de la cultura en español. Pero todavía hay mucho por hacer y podemos conseguirlo. Ideas tenemos, ganas también, y confiamos en que los recursos económicos no faltarán para llevar los proyectos a cabo. Y desde esa perspectiva, este homenaje a Chomón es un buen ejemplo de la línea a seguir. Hoy, con este monográfico dedicado a Chomón, reivindicamos su figura como pionero del cine universal, como auténtica enciclopedia de recursos técnicos, con un nivel que ninguno alcanzó en su tiempo. Sin duda, desde distintos ámbitos, Chomón y Buñuel llegaron a la misma conclusión, que el cine es, en esencia, sueño y deseo. Quienes elaboramos Turia seguimos con ganas de arriesgarnos, de hacer cosas. Estamos convencidos de que hay creatividad para rato y ninguna pandemia va a socavar nuestro ánimo de buscar y seguir alimentando
número a número, sumario tras sumario, la complicidad de quienes creen en las muchas virtudes, incluso terapéuticas, de la escritura y de la lectura. Concluyo ya mis palabras en esta presentación con una invitación a practicar el muy saludable vicio de sumergirse, ya sea en papel o en soporte digital, en el maravilloso y enriquecedor universo de las revistas culturales. Un espacio en el que disfrutaremos comprobando la ingente y muy nutritiva creatividad artística y literaria, ensayística e investigadora, que existe más allá de los algoritmos y las modas prefabricadas. Decía Santiago Ramón y Cajal que es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas, y uno no conoce mejor método para conseguirlo que favorecer la creatividad y estimular la lectura. Pensamiento crítico, más creatividad sin ataduras, esa es nuestra meta, y buscamos cómplices como vosotros que estáis hoy escuchándome. Ojalá disfrutéis redescubriendo el fantástico universo de Segundo de Chomón. Sin duda, la aventura merecerá la pena. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Sé que se ha leído muy intensamente este número. Sí, pero en fin, por muy intensamente que lo leas, da para... cunde la lectura, ¿no? No, yo ayer estaba leyendo la entrevista con Remedios Zafra y me parece que es un buen puente entre el coloquio anterior y este, ¿no? Ella dice muchas cosas interesantes, como siempre, y una de ellas que me llamó muchísima atención, me encantó la manera tan clara, ¿no? Como ella escribe, una manera tan clara. Y cuando la vida se hace excesiva en lo visual, ver es más difícil porque todo está iluminado. El mundo que nosotros vivimos es muy, muy distinto del mundo en el que Segundo de Chomón empezó a trabajar, ¿no? En aquel momento la fotografía llevaba apenas unas décadas, la reproducción mecánica también llevaba poco tiempo, es decir, que la sobreabundancia de imágenes a la que nosotros estamos sometidos hoy o expuestos, pues no era comparable. De ahí también de nuevo que quizás su imaginación fuera más libre y pudiera beber de fuentes muy distintas, ¿no? Hoy aprendemos de la tradición audiovisual, pero también estamos condicionados por esa tradición y limitados por lo que se ha hecho antes y lo que se puede hacer y lo que supuestamente no se puede hacer. Ella explica en ese sentido, habla mucho de por qué, para qué hacer su trabajo, ¿no? Su trabajo de filósofa, su trabajo de escritora. Y ella habla mucho de la utilidad. Yo también comparto esa idea de la utilidad de lo inútil, como explica bien Nuccio Ordine, ¿no? En ese ensayo ya tan célebre. Pero me parece que las revistas culturales en todos los momentos de crisis, de dificultad, de cambio, digamos que donde primero parece que se puede prescindir o se puede recortar, puesto que hay otros aspectos de la vida que se consideran más esenciales, pues ya saben ustedes que es en la cultura, y los responsables de cultura pues tienen que defender la importancia de su departamento frente a los responsables de Hacienda, ¿no? Frente a sus compañeros de gobierno y de administración. Es difícil porque es difícil explicar o es difícil que algo inmaterial se vea como necesario, pero realmente hay dos aspectos que son esenciales de una revista como Turia. Para mí es que crea pensamiento y que crea pensamiento en español. El pensamiento en español, ahora que de nuevo para el gobierno el español, el uso del castellano y potenciarlo internacionalmente es una prioridad. No es solo una lengua, una gramática, un diccionario, un vocabulario, no es solo lexicografía, ¿no?
es una manera de pensar desde el sur, es una manera de pensar frente a los modelos de filosofía o de pensamiento que habitualmente vienen de otros países, que vienen del norte, que vienen de otros países europeos o de Estados Unidos o de otras formas de pensamiento que se acaban imponiendo, ¿no? sobre nuestra visión de los problemas que tenemos y de las soluciones que podemos darles, que en cada caso pues, pueden ser distintas, ¿no? Y eso es fundamental todo ese fomento del pensamiento en español y del pensamiento desde el español, desde todos los hablantes y desde todas las realidades que comprenden este mapa de las lenguas en el que nos movemos los hispanoparlantes o los iberoparlantes, ¿no? Si incluimos también a los que hablan en portugués. Y luego algo importante que hacen es las revistas culturales, y una revista como Turia, que tiene este tamaño casi, ¿no? Como una especie de... tiene este volumen, es que rompen la inercia, ¿no? Digamos, la inercia en la que estamos sometidos todos, esa inercia de la que también habla Remedios Zafra, ¿no? Cuando nos dice que el extrañamiento es fundamental, porque el extrañamiento y la revelación es lo que nos permiten curarnos de la ceguera, de la normalización, del dar por bueno lo que a lo mejor nos está perjudicando o nos está impidiendo ser de otra manera, vivir de otra manera, con menos desigualdad o con más oportunidades o con una relación mejor con el entorno o con una distribución mejor de la población o cualquiera de los distintos desafíos y problemas que tenemos. Solo se puede conseguir dando un paso atrás y mirando desde otro lugar esa realidad. Y las revistas culturales pues fomentan ese dar un paso fuera del círculo habitual, salirte del escenario por un momento, ver desde el patio de butacas la situación y luego volver a subir y tal vez modificar alguna pieza de la partida, ¿no? De conciencia del contexto nos ayuda a comprender, pero es difícil si no se dan distintas circunstancias. Una, que tengamos el material para poder hacerlo; otra, que haya los tiempos, las pausas y el silencio y la capacidad de concentración de la que también habla Remedios Zafra en su texto. Ella dice que no hay progreso que no implique pensar los cambios, que hay que entenderlos, hay que ser capaces de transformar, pero de manera reflexiva, ¿no? Pensando en esa mejora social, pero hay que comprender desde lo vivido, y ahí es donde entra, es lo que para mí es también interesante de una revista como Turia. Lo que es útil, lo que es valioso es esa mezcla de la que hablaba antes, de ficción, de no ficción, de poesía, de pensamiento, de pensar el mundo y pensar la vida desde distintos ángulos, incorporando también lo biográfico, lo personal, ¿no? Solo lo que transita por nosotros también es útil para devolver al resto. Y tiene una legitimidad, la legitimidad del exponer, de ponerte en juego tú mismo, ¿no? Con rigor, por supuesto, y sin exhibicionismo, pero comprender desde lo personal y dar valor también a esa experiencia. Y es fácil reunir tantos textos de personas distintas y que no haya erratas y que todo esté bien maquetado y que uno se pueda mover con facilidad por el índice. Todo eso son cosas que no tenemos en cuenta los lectores hasta que cae en nuestras manos un libro que no está bien compuesto. Entonces te das cuenta que no es automático y que no es sencillo. Y esa parte de trabajo editorial, de trabajo de mesa, entiendo que es muy laboriosa, porque, bueno, lo pueden ver ustedes, es que no sé cuántos autores hay en este número, por ejemplo. 100 autores por número. Pues 100 autores, que son 100 emails, 100 veces que tienes que perseguir a la gente para que entreguen la fecha, para luego mandarlo a... En fin, lo que es el trabajo del editor, que
que con herramientas distintas, no porque estemos en un mundo digital, deja ser un trabajo minucioso, artesanal y que solo se puede hacer personalmente y en fin, con varias miradas además. Así que nada, felicitar de nuevo a la revista por reunirnos una vez más y confiar en que, bueno, sé que ya está prevista la presentación del siguiente número. Que sigamos viéndonos. Que sigamos viéndonos y viendo, bueno, que nos convoques a los de cine, desde luego siempre nos agrada y nos complace, tal vez porque estamos muchas veces englobados en la sección de espectáculos, que nos pasen a las de la cultura seria, pues nos gustan muchísimo. Así que muchas gracias de nuevo por la convocatoria. Bueno, parte de un cinéfilo en Pedro Miró, un amante del cine de Buñuel, del cine aragonés y del cine en general. Hay que contar un poco en qué consiste el espectáculo que vamos a ver, bueno, porque sobre todo en las invitaciones decía que era... ¿vale? Es un espectáculo que hemos ideado, a mí me gusta decir que para volver a colorear algunos fragmentos de las películas de Buñuel. Eso por un lado. Y además tiene una parte final. Hay varios fragmentos. Ya verán, no quiero desvelar el orden en el que están situados, aunque sí que debo decir, perdón, que vamos a empezar por el final, es decir, por un fragmento del negro que tenía el alma blanca, una secuencia onírica que es obra, sin duda, del Segundo de Chomón, que además también trabajó en la fotografía de esta película de Benito Perojo, por cierto reivindicada y que vimos recientemente en el Cine Maravillas en Teruel, en una copia restaurada por Filmoteca Valenciana, que además nos ha prestado también imágenes de una excelsa calidad para utilizar en este montaje, que como digo es el que arranca. Empezamos por el último trabajo de Chomón, uno de esos que lo relaciona sin duda con el mundo, es un sueño, con el mundo de Buñuel, y que mi maestro Agustín Sánchez Vidal, mi profesor, mi director de tesis, junto con una excursión incoherente, potencian y valoran como antecedente claro de ese mundo surrealista, ¿no? También quiero citar un momento a Agustín Sánchez Vidal, porque él defiende una serie de ideas desde hace un tiempo, y bueno, que no son suyas exactamente, pero sí que las está potenciando y analizando, y es que el ser humano probablemente la mejor y única característica, o lo que mejor nos define, es contar historias, narrar historias, en el formato que sea, ¿no? O con las posibilidades que tengamos, ¿no? Y nosotros hemos querido hacer eso también, hacer nuestros esos fragmentos de Chomón, convertirlos en un espectáculo e, insisto, colorearlos con la música de Chus Fernández, que va a estar al bajo, y acompañado por José Navarra en los teclados y Xavi Naval con saxofón y flauta, saxofones y flauta, ¿no? Con Chus Fernández yo tengo una relación ya pues muy viejuna, ¿no? Hemos trabajado conjuntamente esa conexión entre el mundo del jazz y el mundo del cine. A mí es un mundo que me apasiona. Empezamos a trabajar incluso antes en algunas cosas que me pediste que seleccionara algunos temas, pues yo que sé, Henry Mancini, que nos apasiona, ¿no? Para hacer una serie de conciertos de jazz relacionados o vinculados con el cine. Luego trabajamos juntos relacionando de una manera muy directa cine y jazz, precisamente en Teruel, y además hicimos unos conciertos y unos pases magníficos también en el Cine Maravillas. Y más recientemente también hemos musicado, bueno, lo ha hecho Chus, Un perro andaluz, también en un esfuerzo yo creo que estupendo, que ojalá se pueda ver también por aquí, por Madrid, porque lo tenemos un poco aparcado. Bueno, ahora le toca a Chomón. Una característica especial en este trabajo que vamos a ver son fragmentos de películas de Buñuel, de Chomón, pero en el último fragmento es un trabajo nuevo realizado por José Ángel Mera y Cristina Vilches, que les voy a pedir que vengan ya aquí conmigo. Es un trabajo en realidad original, un homenaje, enlaza
Lo vamos a pasar sin solución de continuidad, todo va a pasar seguido, pero creo que es primero un homenaje y luego, ¿qué más? Que lo explique el productor también del espectáculo, José Ángel Rivera, y Cristina Vilches, que es la responsable directa de la parte de animación y codirectora. Bueno, pues buenos días, madrugadores madrileños, ahora ya no tan madrugadores, pero al inicio del acto yo entiendo que es un placer estar aquí y poder presentar y haber asistido a estas charlas, a la presentación de la revista y la mesa redonda. Y bueno, era una hora complicada y bueno, pues da gusto ver que el auditorio está muy bien de gente. Después agradecer a Roberto y sobre todo agradecer en este caso a la Diputación Provincial de Teruel, al Instituto de Estudios Turenses, a EGEDA y a la Academia, que son los que han hecho, Diego Piñeiro, el diputado, pues son los que realmente han hecho posible que estemos aquí, que yo creo que era algo de derecho, ¿no? Algo que había que hacer, había que poner en valor a Chomón, que yo siempre me atrevo a decir que es el primer cineasta español que nació en Teruel, y ya está, así como muchos otros que hemos nacido en Teruel, que se ha hablado aquí. Bueno, yo no quiero extenderme más, y también quiero agradecer la colaboración en este corto, y en este montaje, que me tocó un poco dirigir y producir, que fue idea de Roberto Sánchez, y que hicimos una selección bastante cuidada, que hemos tenido ahí que mover bastantes veces, agradecer la colaboración de las filmotecas, tanto Cataluña como española como valenciana, que no sé si está por aquí también la directora, me dijo que vendría. Pues agradecer un poco toda esta gente que han hecho posible todo esto. Y luego, pues claro, me piden, oye, ¿podías montar y producir esto? Sí, y al final teníamos ya en mente con Cristina hacer algo que tuviera que ver con Chomón y se nos ocurrió hacer un corto que es un poco una alusión a todas esas películas de Chomón que los que lo hemos visto pues tenemos ahí en el imaginario. Y de ahí pues surge un poco la colaboración con Cristina. Sí, nada, yo añadir también que muchas gracias por venir, por madrugar. Y también yo decir que por la parte que me toca pues ha sido un placer porque yo soy animadora stop motion, entonces siempre ha sido un referente tener a Chomón y más si eras como referente de la tierra y poder hacer un homenaje a él, pues eso es como todo un placer. Y nada, espero que os guste. Vamos a empezar con el espectáculo, que es lo que merece la pena, de verdad, una maravilla. Matizar un poco las palabras de José Ángel sobre que es el primer cineasta en el sentido profesional, sobre todo, porque aúna técnica y capacidad narrativa. Y sobre todo en sus trabajos con Giovanni Pastrone en Italia, esto nos pasa a menudo a los aragoneses, a los españoles, en Italia es una gran figura el segundo de Chomón, por sus colaboraciones con Pastrone, pero también por él mismo, porque, ya digo, esa conexión entre la capacidad técnica. Si estuviera Julio Sánchez y Millán, una muy interesante exposición, él es fotógrafo, diría, él potencia siempre ese lado, ¿no? de fotógrafo, ¿no? De gran fotógrafo. Pero sí, es que él tenía el dominio técnico, tenía un gran saber en el manejo de la fotografía, era operador de cámara y tenía un gran sentido narrativo, y lo demostró solo en sus pequeños trabajos, pero también en la colaboración con otros. No sabemos con exactitud lo que hizo con Abel Gance, pero desde luego su trabajo también con el color, con los efectos especiales, con las maquetas, es que es un cineasta que lo tiene todo, y esa es la idea. Y yo estoy un poco harto de que no se lo valore suficientemente. Creo que hay que ponerlo, lo han comentado aquí, los historiadores lo están haciendo, los expertos, pero como ocurre en general con casi todo el cine mudo, nos estamos olvidando que quizá en los años 20, sobre los años 20 del siglo pasado, se hizo el mejor cine posible, probablemente, y que no se ha superado. Si hacéis un repaso a películas de los años 20, y algunos que pasaron luego también al sonoro, encontraréis lo mejor de lo mejor. Me ahogo por la mascarilla.
esta magnífica mañana toca su fin. Cerrará el diputado de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial de Teruel, Diego Piñeiro. No sin antes quiero recordarles que a la salida tendrán un ejemplar de Turia y un ejemplar de Cabiria para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, la verdad, nada, muy breve. Sobre todo, muchas gracias a todos por asistir, al público en general, en particular pues, al consejero de Educación, a Rafa de Ejeda, Ángeles Inde, vicepresidenta de las Cortes. Muchas gracias, para nosotros ha sido un honor. Lo primero quería pedir disculpas en nombre del presidente de la Diputación, que por los problemas habituales de los días que vivimos, pues no ha podido asistir, ya que es positivo de COVID. Pero vamos, le hubiera encantado asistir a este acto. Para nosotros ha sido un orgullo, es un punto de inflexión para nosotros muy importante en este año 150 aniversario del nacimiento de Chomón, que para nosotros ha sido uno de nuestros hitos. Yo creo que desde el primer momento lo tuvimos claro, que teníamos un deber con la figura de Segundo de Chomón y que la institución provincial y el Instituto de Estudios Turolenses pues tenían algo que decir y que algo que aportar a la figura de Segundo de Chomón, y lo que tuvimos claro el primer día, que teníamos que apoyar a la difusión de su imagen y de su obra, y que teníamos que aumentar el conocimiento de Segundo de Chomón, y por eso estamos hoy aquí en Madrid, en la Academia de Cine, para seguir fomentando el conocimiento de la figura. Quería dar las gracias al director del Instituto de Estudios Turolenses, a Nacho Escuin, que desde el primer día se puso a trabajar en todo este aniversario. Consiguió, que es lo que muchas veces es muy complicado desde las instituciones, que es aunar a todo el mundo que teníamos algo que decir sobre la figura de Segundo de Chomón en una mesa y poder coordinar todas las actividades y todos los actos que estamos haciendo para difundir su figura. Y como no, eso está dando muchos frutos y como ya se ha dicho a lo largo de la mañana, todas las obras y todo el trabajo que se está realizando para seguir aumentando la figura de Chomón. Nada, simplemente recordaros que la provincia de Teruel es una provincia de cine, que como bien estamos viendo siempre hemos estado unidos al cine. Nosotros ahora estamos en una nueva época del cine en Teruel. Ángeles Cinde es un ejemplo de él, y veo al director arriba. Estamos apoyando a la cultura audiovisual desde la institución. Creemos que el cine tiene que seguir muy presente en nuestra provincia, que no sea solo el cliché de que Teruel es una tierra de cine, sino que lo sea de verdad, y eso simplemente es con producciones audiovisuales de calidad y que nuestros creadores se sientan cómodos en nuestra casa y que no tengan que mirar afuera para poder desarrollar su trabajo. Ese es el trabajo que queremos hacer desde las instituciones, desde la Diputación Provincial, desde el Instituto de Estudios Turolenses, y que vamos a seguir apoyando al mundo audiovisual y al mundo del cine en todo lo que en ello podamos hacer. Simplemente muchas gracias por asistir, espero que les haya gustado todas las actividades, y ya son embajadores de Segundo de Chomón y de la provincia de Teruel, y espero que así lo digan cuando salgan por estas puertas. Muchas gracias.